Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar de la industria metalúrgica, uno de los sectores clave de la industria manufacturera que viene claramente traccionando la recuperación económica de los últimos meses. Por eso el gusto de saludar al licenciado Tomás Canosa, economista jefe de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Buen día, Tomás. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Nino, ¿cómo estás? Bueno, siempre un placer, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, ¿cómo están las cosas en estos tiempos de complicada segunda ola, por cierto, en la industria metalúrgica? La verdad que obviamente es un tema que se sigue de cerca, digo, no solamente digo, por el costado de la salud, sino también obviamente por el nivel de recuperación y el impacto en términos de empleo. Es una variable que obviamente que siempre está atravesada y se sigue permanentemente. La verdad que el comienzo del año para la producción metalúrgica fue bueno en términos generales. Digo, en los promedios hay cosas que se escapan y algunos segmentos, algunos subsectores que todavía no pudieron, no están viendo esa recuperación de la actividad, pero los primeros meses del año, la verdad que arrancaron con niveles muy significativos y con perspectivas alentadoras. Obviamente que la actual coyuntura de esta segunda ola, bueno, es un poco un signo de pregunta hasta qué punto se va a poder sostener esta reactivación que venimos viendo o no, pero claramente los primeros meses del año nos marcaron, digo, que alcanzamos el nivel de producción prepandemia, con el empleo en las empresas metalúrgicas creciendo, como mencionaba, en términos generales, y después con algunas particularidades más a nivel sectorial. El segmento, digo, que está atravesando las mayores dificultades o la situación más compleja dentro de lo que es el entramado metalúrgico tiene que ver con aquellas empresas que están en la cadena de valor del petróleo y gas y energía. Ese es un poco el escenario más delicado. Después todo lo que está vinculado al sector agropecuario, por suerte viene bien, y las perspectivas son alentadoras para todo el año. Así que eso es sumamente alentador. Digo, el caso de maquinaria agrícola, maquinaria para alimentación, acoplados y remolques, etc. ¿No? Reflejando también esta vinculación entre los distintos sectores de la economía, entre agro e industria. Cuando uno le da bien, tracciona al otro. Claro. Muchos contagios y personal desafectado por ser personas de alto riesgo epidemiológico, Tomás. Nosotros, según las estadísticas y los relevamientos que habíamos realizado el año pasado, teníamos más o menos que en promedio el 12% del personal estaba dispensado, ya sea por ser mayor de 60 años o por tener enfermedades preexistentes, o bueno, digo, por contacto estrecho, contagio, etcétera. Ahora la situación cambió en estos últimos días. Lamentablemente no tenemos los datos duros todavía, pero sí el aumento de los contagios, digo, que vemos a diario, lamentablemente, que impacta también y tiene un impacto muy severo. El lado positivo es que hubo un aprendizaje muy marcado de las empresas sobre los protocolos. En el caso metalúrgico se realizó un protocolo en conjunto con la UOM que se lleva adelante en las empresas para preservar el cuidado de los trabajadores. Y bueno, y también digo, tomar las mejores prácticas, ¿no? Ahora está el tema de los testeos, digo, la verdad que hubo aprendizajes que permiten que ante un caso la empresa pueda amortiguar el impacto lo máximo posible, pero igual obviamente que se siente principalmente en las empresas más pequeñas, ¿no? Que cuentan con menor cantidad de empleados y tal vez tienen 6 trabajadores y se contagian 2 o 3 y de golpe tenés la mitad del personal. Claro, claro. ¿Cómo está, ya que hablaste de protocolos, cómo está el tema de sobre costo oculto, no sé cómo se le puede llamar en este caso, que implica el cumplimiento de esos protocolos como el transporte de las empresas para que el personal no viaje en el transporte público? Sí, esa es, digo, es una consecuencia de esta coyuntura que se da, digo, todo sobre costos adicionales vinculados, como mencionabas, al tema del transporte, que impacta principalmente en lo que es el conurbano bonaerense, porque el sector metalúrgico lo tiene mucho peso en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, después tenés producción metalúrgica en Mendoza, en Entre Ríos, Tucumán, y el resto del país, pero los tres grandes centros son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe,
Y lo que pasa en Buenos Aires, que no pasa tanto en Córdoba y en Santa Fe, es que la gente va a trabajar principalmente en transporte público. En Córdoba y en Santa Fe, y además si estás hablando de pueblos, la gente se moviliza con sus propios autos, o hasta puede ir caminando, o hasta puede ir en bicicleta. En el conurbano esa situación es un poco más compleja, entonces la situación apremia de ese costado. Después están los sobrecostos de los testeos, digo que hay que hacerlos y las empresas lo llevan adelante, pero eso requiere también inversiones, erogaciones Claro, adicionales, etcétera. Así que eso se genera, los protocolos se llevan adelante, pero bueno, obviamente que requieren inversiones por y supuesto. replantearse muchas cosas de la configuración de cómo se organiza la producción dentro de la propia fábrica. Claro, Tomás, ¿y hay una idea del sobrecosto que implica todo esto? Lamentablemente el número depende mucho de dónde estemos, con lo cual por eso no me animo a darte un dato preciso. Sí, claramente donde Perfecto, más impacta es en el conurbano por este tema del transporte público. Así que perfecto. esperemos que la situación mejore lo antes posible. Igual el dato positivo y es que las empresas metalúrgicas están trabajando, están con niveles de producción buenos y viendo un poco lo que fue el año pasado y con una utilización de la capacidad instalada que en promedio está en el 52%, mitad vaso lleno, mitad de vaso vacío. La mitad del vaso lleno es que todavía tenemos un caudal por crecer muy grande, digo, sin requerir grandes inversiones. Entonces me parece que ese es un dato alentador y esperemos que se puedan alinear un poco los planetas y podamos aprovechar todas esas capacidades que hoy por hoy tiene el sector metalúrgico. Claro. ¿Y cómo están las ventas, Tomás, en el sector? Porque dijiste de que se viene recuperando la actividad, pero digo, ¿es una recuperación porque tracciona la demanda o hay otros factores jugando? No, no, digo, la producción, la verdad que viene creciendo, los segmentos ligados, por ejemplo, a bienes de consumo final, la verdad que también vienen muy bien, incluso durante los meses del año pasado, cuando la economía estaba más cerrada, tardaba más, digo, le decía bien. Una tendencia que se dio el año pasado y se profundizó tiene que ver con el comercio digital, que eso es lo que nos llamó mucho la atención. Podríamos decir como que hay un prejuicio, para así decirlo entre comillas, que, que las empresas metalúrgicas no utilizan medios de comercio electrónico, ¿no? Del e-commerce. Y nos fijamos en la evidencia internacional, qué pasa en los grandes sitios de Estados Unidos, de China, etcétera, si se vende o no maquinaria, máquinas, herramientas, etcétera, y nos encontramos que sí en grandes cantidades, y que acá también eso se está dando, ese fenómeno se está dando, y que actualmente una de cada 5 empresas metalúrgicas venden a través del comercio digital y que un tercio de estas empresas empezaron a hacerlo el año pasado. Entonces, bueno, hay ahí una vía claramente por explorar y por acompañar a las empresas, ¿no? En toda esa vinculación y en estas nuevas formas de comunicarse con los clientes. Claro, qué interesante, porque se supone que el e-commerce siempre, de alguna forma, fue que tuvo en cuenta al consumidor final. Y acá estamos hablando seguramente de la modalidad B2B, o sea, comercio empresa versus comercio empresa, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. En muchos casos pasa eso, en otros pasa dependiendo el tipo de segmento del que estemos hablando, que tal vez no se vende la maquinaria, sino que los repuestos, supongamos, se venden Claro, por comercio electrónico, con lo cual ahí hay todo un fenómeno que no estaba del todo explotado y explorado y que se viene dando y que para las empresas es una nueva vía de comunicación y donde están cada vez invirtiendo más y explorando, porque bueno, claro. la verdad que esta tendencia también llegó al sector metalúrgico, no es solo juguetes, ropa, zapatillas, Sí, segmentos por donde supuesto. estamos más habituados. Sí hay un factor obviamente central vinculado a la logística en este Claro, aspecto, porque digo, una cosa es mandar un par de zapatillas, otra cosa es mandar una máquina, desde luego. pero lo bueno es que está dándose y es un paso sumamente alentador. Desde luego. Pregunta, ¿cómo se están financiando las empresas del sector, Tomás? Sí, ahí un poco nosotros hacemos desde el equipo de estudios económicos, venimos siguiendo en términos generales qué es lo que pasa con el crédito productivo y con el crédito pyme. Y este también es un dato, la verdad, que alentador, que si nosotros vemos las últimas estadísticas del Banco Central y descontamos el efecto inflacionario,
en términos de crédito, el crédito PYME creció significativamente en términos interanuales. Digo, dependiendo del mes ¿Cuánto? que agarremos. Si agarramos, supongamos, febrero, el crédito PYME creció 71%, descontando el efecto inflacionario. Si hacemos febrero 2021 con respecto a febrero 2020, que es el último dato disponible. Igual, la verdad que es muy significativo, es muy alentador. El tema está en que este fenómeno se viene dando desde mediados del 2020 y lo que sí estamos notando es que en términos interanuales viene creciendo, pero hace 4 o 5 meses que está en el mismo nivel. Con lo cual hubo una recuperación muy marcada con respecto a los niveles de 2020 y de 2019, pero bueno, todavía falta por avanzar en esta dirección. En términos de tasas, digo, la verdad que sabemos que es un escenario complicado en términos de tasas hoy por hoy. La verdad que hay líneas de créditos atractivas para financiarse tanto para inversión productiva como para capital de trabajo. Como una vez más, ¿no? Mirar un poquito el vaso medio lleno en este escenario complejo que estamos atravesando. Nos parece que si nosotros nos parábamos en lo que pasaba con el financiamiento PYME en 2018, 2019, la situación era crítica, las tasas de interés obviamente muy elevadas. En este Positivas, contexto, muy en términos de positivas. tasas, la verdad que es atractivo, es favorable, hay herramientas, no es fácil tampoco, digo, porque los balances de las empresas lamentablemente empeoraron, entonces cuando van a solicitar un crédito, el tema de las garantías juega un papel más importante, pero si vemos los grandes números, nos parece que esto viene Perfecto, funcionando. perfecto. Tommy, muy claro, como siempre, por cierto. Te mando un abrazo grande, gracias, y estamos en contacto. Muy buena la data que nos diste sobre el e-commerce como nueva modalidad de comercio en la industria manufacturera y, por supuesto, esta actualidad del crédito en el sector. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana. Un abrazo, Nino, y muchas gracias por la invitación. Chao. Licenciado Tomás Canosa, economista jefe de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Después de la pausa hay más mercados por expertos.